Los reflectores los alumbran. Ellos ya subieron al escenario. Suban el volumen, que esto está fuera de control. Con Mijail Palacios. Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches acá acomodándonos porque hoy, como siempre, buen lunes con todos, como siempre, tenemos banda en vivo y hoy tenemos un programa bien interesante. Está la banda Lesión, que practica un poco de doom, ¿no? De un rock bien pesado. Ahí vamos a ver los márgenes de por dónde se mueven. Y también tenemos a Luis Zapata. Él es un productor afincado en Estados Unidos que está junto con el señor Estopino de Cuero Negro. Miren, están produciendo esta locura. Ahí estamos. Supai, un compilatorio de black metal ancestral. Luis, bienvenido. ¿Cómo así tú vienes de Estados Unidos? ¿Por qué la locura de publicar un vinilo? Además, para quienes no saben, todas bandas actuales de black metal, ¿no? Yo sé que hay black metal en el Perú y hay varias buenas bandas, pero no pensé que tantas. Y hay una digamos, formación femenina, digamos, ¿no? ¿Cómo está el asunto? ¿Por qué aventurarse en esta locura? Es el segundo disco que sacamos con Pino, Okay. para empezar. El primero fue uno que se llamaba Los Años de Terror, que son bandas de los 80s, ¿no? Aplapsus, Óxido, etc. Correcto, digamos la primera generación del metal en el Perú, ¿no? 80s, claro. Correcto. O sea, era la época de Pino y yo, digamos, ¿no? Ustedes eran adolescentes en los escenarios, ¿ok? Claro, que íbamos a verlos tocar, ¿no? En esa época los conciertos eran bien pequeños. ¿Tú no tenías banda? No, tuve intención, siempre me gustó la música, pero nunca estuvo ahí, ¿no? O sea, nada que vale la pena mencionar, probablemente. Ok, ya. Y entonces, ese fue el primer producto, porque yo tengo una disquera que es algo que se llaman allá boutique. Okay. O sea, se especializa en una cosa, que es vinilos, correcto, con picture disc, o sea, con la imagen en el mismo acetato, y sui generis, o sea, cosas que normalmente no es. Claro. Entonces, el primero fue... se hizo unas cosas con Diabolus Records, después se hizo ya por mi cuenta netamente y con Pino sacamos el de Los Años de Terror. De ahí yo saqué uno con Joel de Ancestor of Chaos, que es una banda de black metal cubana, que era un compilatorio de bandas cubanas. Sí, algunas de ellas... ¿Cubana con sede en Cuba? Todas en Cuba. Tenían que mandarnos los masters, los mandaban por Skype o algo así, y los mandaban desde las plazas. Algunas plazas tenían dentro de La Habana, etcétera. ¿Cuántas bandas black metal eran 8. Generalmente tratamos de mantenerla 8. Metal en Cuba. Sí, porque para que un acetato de 180 gramos funcione bien sónicamente, tienes que mantener cierta cantidad de minutos. Claro. Cuando te pasas un poco más, comienza a sonar como discos de K-Tel o K-Tel, que eran en nuestra época, que eran compilatorios de música disco, etcétera, etcétera, que metían 30 bandas en un solo vinilo, pero a la gente no le interesaba el sonido, sino el baile, digamos, ¿no? Claro. Entonces, y yo siempre quise sacar black metal, porque mi primer paso dentro del metal fue con Kiss Alive. Eso debe ser por el año 76, una cosa así. ¿76? Sí, yo fui a Escala Gigante, que era una tienda de esa época. Sí. Monterrey, Escala, tía. Exacto. Claro, fíjate. Claro. Qué interesante que sepas eso. Oesle era como más exclusivo. Sí, un poquito más fresa. Sí. Pero en Escala tenían el Kiss Alive, entonces yo tendría 10 años, ¿no? Entonces yo le pido a mi madre, por la foto que sale en la portada, correcto, que me compré el disco, ¿no? Me acuerdo que la señora lo puso, la vendedora, en el tocadisco, te lo podían poner ahí. Claro. Mi madre me puso una cara rarísima y me dijo, ¿quieres esto, de verdad? y yo dije que sí, obviamente, porque era el sonido totalmente nuevo, ¿no? Abría una puerta a otro mundo que ya no era Beatles o Teen Tops o lo que te dan en la radio. ¿Qué tenía? 10. 10 años, ok. Y además era la época del gobierno militar, o sea, no es que los DJs podían tocar lo que les daba la gana, ¿no? Ok. ¿Ya? O sea, estaba más parametrado, ¿no? Más o menos había un vinilo de ese corte ahí, ¿no? Lógico, no era lo que ibas a oír en la radio, definitivamente. Entonces, era la única manera de enterarse. Además, los chicos mayores no les gustaba esa música, ellos estaban en Led Zeppelin, otras cosas, Beatles. Okay. ¿Ya? Entonces,
Mi madre me lo compra, me imagino que se habrá lamentado de haberme lo comprado por años, pero eso fue mi entrada al metal, ¿no? Al metal. Ahora, los 80s, afortunadamente, es la era del metal. Del glam, ¿no? Estalla todo, ¿no? También, el glam, pero también entra, ya Slayer comienza a salir por ahí, Slayer, etcétera, sí. etcétera. O sea, pero es una década de metal. La música principal, como diría mi amigo Pedro Cornejo, en el mainstream, era metal. Claro. Y de repente, un día viendo televisión, acá en el Perú todavía, aparece un pastor evangélico Ya. que tenía un documental sobre cómo las bandas de rock llevaban la misión del demonio en la tierra, una cosa así. Ya. Y entonces comenzaba a poner clips y decía por qué eso era el mensaje del diablo, y te ponía la cuestión de que si tocabas el disco al revés, aparecía un mensaje diabólico, no sé qué. Claro. Pero lo sigue haciendo, o sea, lo actualiza cada ciertos sigue años. habiendo esa idea, ¿no? Sí, porque alguien en mi oficina, uno de los chicos que se puso a buscar eso, lo encontró, o sea, todavía continúa con eso. Pero bueno, de hecho, igual hay bandas de black metal que son como religiosas, pero de ese lado, ¿no? Hay un ritualismo ahí, ¿no? Por lo satánico, ¿no? Eso tampoco es tan alejado, la verdad, en algunos casos, ¿no? Pero no creo que ninguno de ellos, o en mi caso, por ejemplo, yo soy ateo, entonces para mí el diablo... Claro, es más como una cuestión ritualística, estética incluso, ¿no? O es llevar la rebelión, ¿no? Que también normalmente debe tener el rock un poco más allá de la frontera, ¿no? Claro. Entonces, en todo caso, entre los videos aparece uno de Venom, y era la primera vez que veo a Venom, ¿no? Entonces, me imagino que la intención del señor, como toda censura, que era suprimir... el asunto. En cuanto yo los vi, me volví fan de ellos, ¿no? Entonces, cuando ya llego a los Estados Unidos a estudiar a UT, voy a buscar los discos de ellos porque acá no había, ¿no? Claro. Y entonces ahí ya me meto un poco más en esa música, ¿no? Esos primeros acercamientos a través de esa suerte de comercial, entre comillas, de Venom, de un pastor evangélico probablemente, ¿cómo llegas al metal peruano en sí? O sea, ¿cuándo dices no sé si fue el black metal, pero ¿en qué momento dices, oye, acá en Perú se hace buen metal? Bueno, si hablamos de los 80... Un pastor evangélico probablemente, ¿cómo llegas al metal peruano en sí? O sea, ¿cuándo dices no sé si fue el black metal, pero ¿en qué momento dices, oye, acá en Perú se hace buen metal? Bueno, si hablamos de los 80s, yo estudiaba en el Maristas. Ok. ¿Ya? Entonces el Maristas salió en los 70s, 60s, Traffic Sound, una serie de cosas. Pero en los 80s sale Masacre, era una promoción después de la mía. Correcto. Óxido, una promoción después de la mía. Claro, Maristas Miraflores. Yo también. También el Marista. Los conozco a los Tuesta, pues también. A los Tuesta, claro. Claro, yo salgo mucho después, pues. Claro. Nos acercamos al micrófono para... Sí, yo salgo mucho más después, ¿no? Sí. Yeah. ¿Tú qué edad tienes? ¿No eres de esa época o sí? No, yo tengo... Sí, yo salí del 2002. Bueno, sí, claro, o sea, era como que el legendario Masacre por ese tiempo. Claro, sí, bastante. Y entonces ahí, digamos, conociendo los Masacre y todo ese rollo... Claro, metal era la música del momento y estaba el punk, obviamente, ¿no? Que Correcto. era el rock subterráneo. Claro. Pero también en mi promoción, como por ejemplo estaba G3. Correcto, sí. Ya, G3, Gonzalo, Guillermo y Gabriel eran de mi salón. Ajá, ya. Nos votaban juntos de la clase a veces. No, Gonzalo era el más tranquilo. Gonzalo, pero el gordo de Guido era terrible. Hasta ahora es terrible. Hasta ahora es terrible. Pero acá, bueno. Creo que no ha venido acá porque ya muy bravo. Salva la cadena. Claro. Bueno, pero digamos, ahí está la cuestión, pero digamos, ya estando allá. En Estados Unidos. En Estados Unidos. ¿Por qué te vas a Estados Unidos? Yo fui a estudiar a la Universidad de Texas, pero ¿A estudié estudiar economía. Estudiar economía. Sí, no tenía nada que ver con lo que terminé ¿Acabaste haciendo. la carrera? Sí, acabé con máster y todo. Ajá, ¿no? ya. Pero lo que ocurre es que Austin tenía mucha música. Ya Correcto. Es una ciudad dedicada mucho a la música. Varias bandas han ido, inclusive a South by Southwest, que es una conferencia musical famosa. Claro. ¿no? Pero, y entonces en ese momento ocurren cosas y conozco al bajista de Janis Joplin, que tenía una disquera. Él me contrata para trabajar con él, nos caemos bien. Y ya me quedo trabajando en la industria, ¿no? Ajá. Entonces, ya son décadas, ¿no? ¿Te contrata por tu experiencia, por tu conocimiento en economía o...? Bueno, lo que pasa es que él necesitaba a alguien que hiciera marketing.
Ok, ya bueno, por ahí. Entonces, ¿qué es lo que yo aprendí a hacer? Y que de alguna manera es la expresión de lo que está ahí, ¿no? La compañía que yo tengo, en realidad, el rubro principal son festivales muy grandes. Ya de 200.000 personas, cosas así. Ya. ¿Qué festivales, por ejemplo, para que la gente Street Festival, también hacemos el del 4 de julio, que es la independencia americana. O sea, son festivales masivos. ¿Ya? ¿Festivales de metal o de otro en general? Es en general. Okay. Y ahí metes country, metes rock, metes lo que te pide el mercado en ese momento, porque no son festivales que somos dueños, sino hay un dueño que nosotros venimos produciéndolos ya muchos años, 20 años. Música latina probablemente, ¿o no? También hay, lógicamente. Hoy por hoy me imagino que sí. Es un 30% ya de la población en Austin que se expresa como latina, ¿no? Claro. Pero digamos... Pero hay varias cosas que hacemos, ¿no? La oficina, el diferencial de mercado de nosotros es que lo que hacemos es sui generis. O sea, los productos que hacemos no son productos estándar. Correcto. O sea, toda la gente que trabaja en la oficina son artistas. Hasta la contadora creo que tiene un máster en danza moderna, una cosa así. O sea, bacán, todos están metidos en el arte. Claro. Todos son locos. Por eso el producto es bacán. Pero lo que ocurrió ya después es que, por ejemplo, ya en el metal, ¿no? Todo el mundo conocía a Morten. ¿Así? Claro. ¿Es la banda más popular afuera dentro del metal peruano, digamos? Probablemente más hacia mi generación. Sí. Después está Anal Vomit, que también es de esa generación. Correcto. Y de repente aparece Goat Semen, que yo voy a un festival de metal más importante que hay en Texas, que es en Houston, que se llama Destroying Texas. Ajá. Entonces, de repente resulta que ellos son los headliners, ¿cómo se dice? Los principales. Sí, pues estaba Inquisition de Colombia, estaba una banda de Chile, había bandas de Suecia, había bandas americanas, y ellos son los principales del cartel. Ajá, ¿ya? Y la rompen. ¿ya? Mira. Y entonces ahí ya me comenzó, o sea, hay algo bacán acá, ¿no? Entonces, contacto con Pino y le digo, oye, yo quiero sacar una vaina así, pero y ahí viene el proceso, ¿no? Pino hace la parte curativa, ¿no? Correcto. Que la hace muy bien porque nadie sabe metal como él probablemente. Claro, hace unos años sacó el libro, ¿no? Junto con José Ignacio. Con José Ignacio sacaron el primer libro de metal en el Perú, ¿no? Sí, porque es un rubro que siempre no ha sido nunca muy aceptado dentro del mundo intelectual, ¿no? Porque es una cosa un poco más allá tribal. Y lo que está haciendo José Ignacio en la Católica, ¿no? Es súper interesante, ¿no? Empezar a meter cursos, meter cursos, hablar sobre el tema, introducir a la academia, ¿no? El metal. Es un hombre muy inteligente, muy hábil. Sí, yo pienso que sí también. Pero bueno, ocurre que hablamos de hacer este disco y él hace esa parte curativa. Me presenta Alan Corps por internet, que es el que se ha encargado de la parte visual. Tenemos unas diferencias porque si íbamos a sacar algo peruano, tenía que ser un diablo peruano, claro. Para este disco, tenía que ser un demonio peruano. Entonces, seguramente su padre... Es un tema que no se ha explorado tanto como podría, que no se ha explotado tanto, entre comillas, como podría. Ahí está la portada en pantallas. El señor Reynoso sacó hace poco un libro sobre el metal en Puno. Y me parece que no han usado tanto esta iconografía que es se presta tanto para el metal, ¿no? Para el metal de la gama que quieras, ¿eh? Desde el black metal hasta incluso death metal podrías manejarlo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué ha pasado eso? ¿Por qué no hemos explotado tanto ese elemento propio de estas zonas? Bueno, yo no puedo hablar de otros productores, ¿no? Lo que nosotros queríamos era un producto que salga afuera. Y esto sale afuera. Claro, porque básicamente esta es la Diablada de Puno, si tú quieres, ¿correcto? La Diablada de Puno es colorida, ¿no es cierto? Entonces, la mayoría de los motivos que se utilizan en este tipo de lanzamientos son bastante oscuros y es una repetición del, digamos, el demonio escandinavo, ¿no? Entonces, en este caso tratábamos que era música de bandas peruanas, tenía que salir algo bastante peruano. Y además es algo que tiene que destacarse dentro del estante de una tienda de discos. Correcto, tiene que diferenciarse visualmente. El diferencial es lo que hace a un artista. ¿Este es el primer compilatorio de black metal peruano en el mundo? Creo que sí, no lo sé. No debe ser, pero el Pino me dice que sí. Ya, entonces es cierto, es cierto. Quería mencionar por favor, algunos de los artistas que están aquí. Bueno, está Keipacha, está Homo Reus, está Black Angel, está Nahual. Algunos cantan en el quechua. Correcto. Yo tengo mucho camote por una banda que se llama Demonic.
La razón por la cual Monique, correcto. es un grupo, es un trío de chicas. De chicas. Porque más o menos cuando comencé a decirle a mis amigos lo que estaba trabajando les parecieron geniales. Segundo, porque en este momento hay una onda de metal a nivel mundial, ¿no? Tú lo puedes ver con Cripta de Brasil, etcétera, de bandas que tienen a la persona que frontea la banda siendo una mujer. O bandas que son todas de chicas. En el hardcore he visto bastante eso últimamente, bandas de chicas. Y el talento es obvio, ¿no? Entonces, esto de aquí es una edición limitada, pero básicamente... No está en plataformas digitales. No, en este momento no, porque lo que queremos es... Solo en edición física. Lógico. ¿Dónde la encuentran? Está en Discos Eternos, está obviamente en las Galerías Brasil, Pino, en Galerías Brasil. En Cuero Negro. Correcto. Y Eclipse. En Miraflores. Y en Discos Eternos me dijiste. Discos Eternos también, sí. Creo que el señor va a llevar algunos a Arequipa también. O sea, ya pueden ir y buscar el vinilo. Y todas son bandas relativamente jóvenes, ¿no? O sea, no es que pues estemos hablando de Anal Vomit o de otras bandas de la época, ¿no? Sino bandas recientes, ¿no? Ellos tienen ya un cuerpo de trabajo, como se dice. Ellos tienen un portafolio, tienen ediciones. Lo interesante era sacar algo que... Sobre todo porque en este momento estamos hablando de una nueva onda en el metal, ¿no? Entonces lo que queríamos era poner un poco más de lo que vendría a ser lo que potencialmente podría exportarse, ¿no? Ahí está. Yo veo perfectamente a algunos de estos artistas, yo veo a Demonic, por si fuera posible, en Hellfest o en Wacken Open Air o en Inferno Conference, ¿no? ¿Tú tienes cercanía con ese festival? La única manera que ellos pueden tener algún interés en esto es enviándoles cosas así. Yo no conozco otra manera. Yo tengo años, sí, obviamente, esa es la idea. Sería un bacán, hito. ¿no? Es como hizo Primera banda que llega a tremendo festival sería el Gola. Mira, la parte que uno tiene que entender es que, por decirte, si alguien los levanta como Metal Blade o Nuclear Blast, o sea, le estamos hablando de industria. Compites con 100.000 bandas. Porque, claro, pero el asunto es que si ellos te levantan, así sea 10 discos, el momento que sale ese boletín, eso va a un emailer o a una plataforma de millones de personas alrededor del mundo, que es una base de datos que se ha construido a través de décadas. Claro. ¿Ya? Y de gente que consume este tipo de música. El poder de eso es mucho mayor que básicamente una nota local o una cosa del estilo. Entonces, eso es la industria. A mí lo que me interesaría es que algunas de este talento tenga la posibilidad de entrar en ese tipo de industria. En Hellfest sería una locura, y yo creo que con este valor diferencial, como tú dices, que es la iconografía local, el concepto de lo ancestral en el Perú, ¿no? Ya conocemos pues esto, la cultura nuestra es como un background bien interesante para bandas, para que impacte afuera, ¿no?